sensibilidad somática general era tacto, presión, dolor, temperatura, propiocepción. Y la especial era la que era dada por los órganos de los sentidos. Entonces esa sensibilidad especial estaba representada en lo que es 4 tipos de impulsos, ¿sí? Que son la visión, el gusto, el olfato y la audición, ¿correcto? Entonces vamos a hablar de el primero, que es la visión. Entonces, para que se dé esa estesia y se transmita ese impulso que se va a traducir en la percepción de una visión, en la representación gráfica de un objeto, se requiere de un aparato que vamos a llamar la órbita y el globo ocular. Este conjunto está formado por 3 elementos que son la órbita, 1, 2, el globo ocular, y en este globo ocular tendremos la tercera, que son las estructuras anexas. Esas estructuras anexas son unos elementos que van a estar por fuera del globo ocular, pero que ayudan a que se lleve a cabo de manera correcta la parte de la visión. Comencemos a hablar entonces de la órbita. Vamos a la imagen. Ahí tenemos la órbita, ¿cierto? La órbita es una estructura ósea hueca que tiene forma de pirámide cuadrangular truncada. Recuérdense que cuando hablamos de pirámide cuadrangular truncada, significa que la base es cuadrada y la punta, el vértice, se le quitó, ¿cierto? Entonces esa pirámide no va a terminar en punta, ¿cierto? Como estructura ósea que es, entonces va a estar formado por unos elementos óseos y vamos a tener unos límites. Entonces hablemos entonces de esos límites. Hablemos primero del límite superior. El límite superior entonces va a estar constituido por el hueso frontal y el ala menor del esfenoides en esa órbita. El límite lateral estará formado por el hueso lagrimal, o el hueso lagrimal no, el hueso malar o cigomático, y el ala mayor del hueso esfenoides. El límite inferior entonces va a estar constituido por el hueso maxilar superior, ¿sí? El hueso maxilar superior y la parte de el hueso palatino allá al fondo y el hueso malar. Y el límite medial estará dada por la rama ascendente del hueso maxilar superior, el hueso lagrimal y el etmoides, el hueso etmoides, ¿correcto? Ese hueso lagrimal, de pronto en el colegio no sé si se los enseñaron, todavía lo están enseñando así, que el unguis, no sé si se los enseñaron de pronto así, el unguis. Bueno, si no se lo enseñaron, mejor. Bueno, vemos que al fondo, donde está la parte truncada, hay 3 orificios. Hacia la parte superomedial tendremos el agujero óptico, hacia la parte superolateral tendremos la hendidura orbitaria superior y hacia la parte inferolateral tendremos la hendidura orbitaria inferior. Recordemos también que esta hendidura orbitaria superior está delimitada tanto por el ala menor del esfenoides como por el ala mayor del hueso esfenoides, ¿correcto? Acá vemos los 3 orificios, ¿sí? Agujero óptico, hendidura orbitaria superior y la hendidura orbitaria inferior. Por allá a principios de semestre que estábamos viendo los huesos, que vimos el cráneo, vimos unos agujeros que pasaban por unas estructuras. Entonces recordar, por favor, buscar nuevamente esa hojita y estudiense qué estructuras pasan por esos 3 orificios: el agujero óptico, la hendidura orbitaria superior y la hendidura orbitaria inferior. Pasemos al segundo elemento, que es el globo ocular. El globo ocular, ¿cierto? Nosotros ya vimos algo del globo ocular porque tuvimos una disección del globo ocular, ¿cierto?
El globo ocular lo vamos a dividir en tres porciones, lo vamos a dividir en tres segmentos, que son la retina, que es la parte más posterior del globo ocular, la lámina vascular pigmentaria y la parte de la esclerótica. ¿Correcto? Comencemos a hablar por la retina. La retina es la parte más posterior del globo ocular, es una membrana muy delgadita que a su vez se divide en tres porciones, en tres segmentos, en tres partes. La más posterior de todas se va a llamar la retina visual. Luego viene la retina media o intermedia y luego viene la retina ciliar. Hablemos de la retina visual. Como les decía, es la más posterior, es la parte más posterior de la retina y se llama visual porque allí vamos a encontrar una zona hiperpigmentada que se llama mácula y en el centro de esa mácula encuentra una depresión que se llama fóvea. Ahí en esa fóvea es donde se van a concentrar los fotorreceptores, o sea, ahí en esa fóvea es donde se va a iniciar la vía visual. Ahí, la vía nerviosa se va a iniciar ahí en la fóvea con esos fotorreceptores. Los fotorreceptores son dos. La retina, imagínense tan delgadita que es y la retina tiene 7 capas. La capa, digamos como más superficial, es la zona donde están los fotorreceptores, que son de dos tipos. Tenemos los conos, se llaman así por la forma que tienen, como de un coñito, y los bastones. Los conos son los responsables de la visión cromática, o sea, la percepción de los colores, y los bastones son los responsables de la visión monocromática, es decir, la percepción de blanco y negro, ¿correcto? De ahí ahí están las neuronas, salen estas prolongaciones de neuronas que se reúnen y me van a formar una estructura que se llama el nervio óptico, ¿sí? Que es el segundo par craneal. Mírenlo acá, el nervio óptico. Esto se llama papila óptica. Y en la parte central de ese nervio óptico salen unos vasos sanguíneos que se distribuyen por toda la retina. Esos vasos sanguíneos se derivan de una arteria que se llama la arteria central de la retina. Arteria central de la retina. ¿Correcto? Bueno. Luego viene la retina media, que es bastante vascularizada. Y finalmente viene la retina ciliar, que es la porción de la retina más anterior y que va a estar en contacto con esa estructura redondeada que forma parte central de la lámina vascular pigmentaria y se llama el cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar. Y ahorita hablamos de ese cuerpo ciliar. Este es un fondo de ojo. Yo creo que a todos nosotros nos han hecho un fondo de ojo, ¿sí? Que es con el médico apaga la luz para que haya oscuridad y con un aparatico que se llama el oftalmoscopio se dilata la pupila y con ese haz de luz entramos y eso es lo que observamos. Entramos, uno dice entrar, voy a entrar al ojo y eso es lo que uno ve. Eso rosado, todo lo que está en el círculo es la retina visual. Todo esto es la retina visual. Ustedes allá que están más de lejitos ven acá una zona hiperpigmentada, redondita. Esa es la mácula. Y el centro, que es como más oscurita, se llama la fóvea. Ahí es donde están los fotorreceptores. Luego veo esto, amarillito, que es la papila óptica. Ahí está iniciando el nervio óptico. Y esta es la arteria central de la retina. Miren todos los vasos sanguíneos que me da, que se vienen aquí hacia adelante para lo que es la retina media y la retina ciliar. ¿Correcto? Bueno. Muy bien. Pasemos ahora a la parte media. No me gusta el señal. Vamos. Ahí está. Pasemos a la parte media. ¿Sí?
tengo esta estructura que parece como una llanta de una cicla, que tiene una serie de radios, ¿sí? Eso se va a llamar el cuerpo ciliar. ¿Qué particularidad tiene el cuerpo ciliar? Que el cuerpo ciliar es horadado, ¿sí? O sea que tiene un agujero, tiene un orificio en el centro, ¿sí? Ese cuerpo ciliar está sostenido ahí en la parte intermedia del globo ocular por dos estructuras, por un músculo que se llama el músculo ciliar, un músculo liso, y un ligamento que se llama el ligamento ciliar. Esos dos ligamentos me sostienen una estructura central en todo el centro de esa estructura horadada del cuerpo ciliar, un lente que se llama el cristalino. Ese cristalino es una lente biconvexa, o sea que es así, ¿sí? Biconvexa, ¿verdad? ¿Qué particularidad tiene ese lente? Que ese lente, por acción del músculo y del ligamento suspensorio, no solamente lo sostienen, sino que dependiendo de la distancia en el que esté el objeto que vamos a ver, ¿sí? Ese músculo y ese ligamento o abomban o aplanan el cristalino. Cuando el objeto que vamos a ver es un objeto cercano, entonces el cristalino se abomba. Cuando el objeto que vamos a ver está lejos, entonces el cristalino se aplana. Entonces, abombamiento del cristalino, visión cercana, aplanamiento del cristalino, visión lejana. Ese cristalino les dije que era una lente. Fíjate, cuenta un vidrio de eso. Pero ¿qué le pasa al vidrio? Que se puede ¿qué? ¿Se puede qué? ¿Cómo? En las casas de nosotros los vidrios de las ventanas se pueden ¿qué? No romper, empañar, se pueden ensuciar, ¿sí? Se pueden ensuciar. El cristalino se puede ensuciar, se puede empañar, y cuando le sucede eso al cristalino es cuando hablamos que el paciente tiene catarata. ¿Sí? ¿Pero por qué se ensucia? ¿Por qué se empaña? Con el tiempo, con los años. Como lechoso, color lechoso. Porque cuando hay accidentes le revisan a las personas, el paciente los ojos. Para ver el reflejo de la pupila, que es la mejor parte para mirar la parte nerviosa del paciente. Entonces ese cristalino se puede ensuciar y se pone como un color blancuzco opaco. Entonces es cuando hay que sacar ese lente y cambiarlo por un lente nuevo, que ustedes lo van a ver cuando vean oftalmo. ¿Listo? Bueno, y luego delante de la lámina vascular pigmentaria, delante del cuerpo ciliar, tengo otra estructura horadada que recibe el nombre de iris. El iris es lo que nosotros decimos la pepita de color, ¿sí? Ese iris, como les decía, es horadado, o sea, tiene un círculo, tiene un huequito en el centro. Ese orificio del centro recibe el nombre de pupila. Y la pupila, el iris, tiene dos músculos que se encargan de regular el calibre de la pupila. Entonces, hay un músculo iridoconstrictor y hay un músculo iridodilatador, ¿sí? ¿Cuál es la función de esos músculos? Regular el tamaño de la pupila. ¿Y para qué se tiene que regular el tamaño de la pupila? Para regular la cantidad de luz que vaya a entrar a la retina visual. Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar con poca luz, ¿sí? O que no hay luz, la pupila se dilata para que entre la poca luz que haya, entre toda a los fotorreceptores y podamos ver, ¿sí? Entonces ahí actúa un músculo que se llama iridodilatador. Entonces me dilata la pupila se abre. Cuando estamos con luz día o cuando estamos en un sitio que tiene mucha luz, entonces la pupila se cierra para que no entre tanta luz allá a los fotorreceptores y no genere trauma óptico. Eso también es como con el sol, ¿no, profe? ¿Con qué? Con el sol. Sí, claro. El sol
Ujú. Entonces, para hacer eso, la pupila ¿qué? Se cierra. Y en esa medida, la pupila se hace pequeñita y entonces se regula la cantidad. Cuando la pupila se dilata se llama midriasis. Cuando la pupila se cierra se llama miosis. Un ejemplo claro, hombre, nosotros estamos esta noche, por ejemplo, allá en la casa y entramos a la habitación y la luz está apagada. No prendemos la luz. Cuando nosotros entramos y el cuarto está muy oscuro, ¿podremos ver bien? No. ¿Qué tiene que pasar? Que la pupila se dilate. La pupila se dilate. Para que esa poquita luz que hay, que puede ser de la calle, que puede ser, sí, la penumbra que hay en la habitación, esa poquita luz que hay debe entrar el 100% a los fotorreceptores. Entonces, por eso es que cuando nosotros apagamos una luz, inmediatamente no vemos. Pero en cuestión de segundos ya empezamos a ver con la luz apagada, ya veo dónde está la cama, ya veo dónde está, ¿sí? Entonces, en ese momento la pupila se dilata, midriasis. Estamos ahí acostados escuchando música con la luz apagada. Exacto, llega la mamá, prende la luz y inmediatamente, ¿qué pasa? Que nosotros cerramos la luz, nos tapamos los ojos. ¿Por qué? Porque la pupila estaba así de grande y entró todo ese pocotón de luz a la retina y nos generó un trauma, que es un trauma óptico. Entonces, ¿qué pasa? Que la pupila inmediatamente se cierra, miosis. ¿Para qué? Para que todo ese pocotón de luz que se generó al encender la luz no entre todo eso, sino solamente un poquito. O sea que la pupila se hace ¿qué? Miótica. ¿Correcto? Esa es la función de los músculos iridodilatador y iridoconstrictor. Muy bien. Luego tenemos una membrana que está recubriendo todo el ojo. Esa membrana recibe el nombre, en términos generales, toda la membrana recibe el nombre de esclerótica. Pero dependiendo de dónde esté esa esclerótica, me cambia de nombre. Por ejemplo, la esclerótica que está por delante del iris recibe el nombre de córnea. La esclerótica que está alrededor del iris recibe el nombre de conjuntiva. Y la esclerótica que está en la parte de atrás del globo ocular, esa sí es la verdadera esclerótica. ¿Sí? Sí. Bueno. Ya lo vimos. Esclerótica, conjuntiva, córnea. Bueno. Acá nos devolvemos. Ahí. Resulta que el ojo, como lo vimos nosotros, tiene unas cavidades. El globo ocular tiene dos cavidades. Tiene una cavidad anterior y tiene una cavidad posterior. La cavidad anterior del globo ocular va de la córnea a la parte posterior del cristalino, la cavidad anterior. Y la cavidad posterior va del cristalino hasta la retina visual. ¿Sí? Cavidad anterior está llena de un líquido que se llama humor acuoso. Cavidad posterior está llena de un líquido que se llama humor vítreo, que ya en la práctica nosotros lo vimos. Humor vítreo y humor acuoso. Acuoso es el negrito, ¿no? Ahora, la cavidad anterior a su vez se me divide en dos cámaras. La cámara anterior va de la córnea al iris y la cámara posterior va del iris al cristalino. Ambas cámaras forman parte de ¿quién? De la cavidad anterior, ¿correcto? Y esa cavidad anterior, ¿cómo se llama el líquido que está dentro de esa cavidad anterior? Humor acuoso. El humor acuoso. ¿Correcto? Y el líquido que está en la cavidad posterior, ¿cómo se llama? Vítreo. El humor vítreo. Profe, ¿por qué se dan que los vasitos se rompen dentro de... Puede ser por la presión, puede ser por el trauma, puede ser por una masa, o sea que el paciente tenga algún tumor, algo que esté comprimiendo el vaso sanguíneo. Bueno.
Y finalmente vemos las estructuras anexas al globo ocular. Los anexos del globo ocular son los párpados, los músculos extrínsecos de los ojos y la glándula lagrimal. Hablemos de los párpados. Recordemos pues que nosotros tenemos dos párpados, un párpado superior y un párpado inferior. El párpado superior, la estructura que me forma el párpado superior es un cartílago que se llama cartílago tarso. Y termina de formarme el párpado superior un músculo que se llama el músculo elevador del párpado superior. Pero quien forma la estructura que forma más el párpado superior se llama el cartílago tarso. ¿Correcto? En la parte más anterior del párpado superior tenemos un borde que se llama, y en el párpado inferior también, ¿no? El borde libre. Ese borde libre tiene unas folículos pilosos que me van a formar una estructura de pelo que se llama las pestañas. Al lado y lado de las pestañas hay unas glándulas que se llaman las glándulas tarsales. Antiguamente se llamaban glándulas de meibomio, hoy día se llaman glándulas tarsales. La función de esas glándulas tarsales es producir una secreción como aceitosa, como un cebito, como un aceitico, para lubricar precisamente las pestañas. En algunas ocasiones, esas glándulas tarsales, los folículos se pueden tapar y se empieza a acumular la secreción de esas glándulas tarsales, y es cuando aparecen los chalazos o chalazones, o también llamados orzuelos. El verdadero nombre, pues el nombre científico del orzuelo es chalazo. ¿Sí? Eso es por infección ya, las conjuntivitis. Bueno, que el tratamiento para esos orzuelos es muy bueno, muy científico, ¿no? Que pique el ojo a alguien y que le pasa el orzuelo a la otra persona, o mire un chulo y échele, con la otra mano échele el orzuelo al chulo para que el chulo volando se lo lleve, y donde curruspie el chulo, a esa persona le va a caer el orzuelo. Muy científico el tratamiento. Bueno, ahora, las otras glándulas anexas, estructuras anexas son los músculos. Unos músculos que vamos a llamar músculos extrínsecos de los ojos. La palabra extrínseco significa que están por fuera, ¿no? De los globo ocular. El primer músculo tenemos el elevador del párpado superior, que acuérdese que me termina de formar el párpado superior, ¿no? Y la función de él es elevar el párpado superior, está inervado por el tercer par craneal. Acá tenemos los músculos extrínsecos de los ojos. Esos músculos extrínsecos de los ojos son 6. 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos. ¿Sí? ¿Cuáles son los músculos rectos? Recto superior, recto inferior, recto lateral o externo, y al otro lado el recto medial o interno. Y los otros 2 músculos son los oblicuos, oblicuo superior y el oblicuo inferior. Todos estos músculos menos uno, de esos 6, solo uno, o los otros 5, se originan allá en la hendidura orbitaria superior, en un tendón que antiguamente se llamaba el tendón o el anillo de Zinn, por la forma que tenía. Anillo de Zinn, Z-I-N-N, anillo de Zinn. Ya no se llama anillo de Zinn, sino que se llama tendón común. ¿Por qué? Porque ahí se van a originar 5 de los músculos extrínsecos de los ojos. Entonces, el origen de los músculos extrínsecos de los ojos va a ser el mismo, menos el del oblicuo inferior. Todos en el tendón común. Hablemos del del recto superior. Se origina en el tendón común y va a terminar en la parte superior y anterior de la esclera.
Recto inferior se origina también en el tendón común y va a terminar en la parte inferior de la esclera. Recto lateral se origina en el tendón común y va a terminar en la parte lateral de la esclera. Y el recto interno se origina en el tendón común y va a terminar en la parte interna de la esclera. ¿Correcto? Veamos los dos oblicuos. Bueno, ahorita les digo la inervación. El oblicuo superior se origina en el tendón común, se va hacia arriba y a nivel del hueso frontal, en la parte medial del hueso frontal, hay este ligamento, como a manera de argolla, así. Entonces por ahí pasa el oblicuo superior y se devuelve y pasa por debajo del recto superior para terminar en la parte superolateral de la esclera. ¿Para qué sirve ese anillo? Para que el tendón, el músculo se pueda reflejar y quede pegadito. Y finalmente tenemos el oblicuo interno, que se origina en la parte interna, inferior interna de la esclera y termina en la parte inferior lateral de la esclera. Este es el único que no se origina acá en el anillo, sígame diciendo anillo de cinco, en el tendón común. Inervación: recto superior, recto inferior, recto medial, recto superior, recto inferior, recto medial y el oblicuo inferior están inervados por el tercer par craneal. Oblicuo superior, cuarto par craneal. ¿Se acuerdan cómo se llama el cuarto par craneal? Troclear. ¿Cómo se llama este ligamento? Trócleo. Por eso el nombre del cuarto par craneal, troclear. Y el recto lateral o externo está inervado por el sexto par craneal. Por eso el sexto par craneal también se llama abducens, porque el músculo también se puede llamar abducens, ¿cierto? Por allá cuando vimos los pares craneales vimos las funciones de esos músculos, ¿sí? Muy bien. No sé si con ustedes hice el ejemplo, algo de la boca, que puse aquí una persona acá que alarma, ¿no? Ok. Vengan ustedes tres, por favor, me colaboren. Lo que les voy a explicar sirve para cualquier músculo de la cara y en este caso de los ojos. Imaginémonos que acá la compañerita es el globo ocular o la boca. Pongámosle, por ejemplo, la boca o el globo ocular. Estire los bracitos, por favor. Agárrela a su merced ahí y agárrela a su merced ahí. Cada una de ustedes, usted se queda quietica. Ale hacia allá. La boca se mueve. El globo ocular se mueve. Correcto. Ahora, su merced no se mueva, no haga nada. Su merced haga para allá. No, usted no haga fuerza. ¿Qué tal la boca? Llevándole la contraria al músculo. Después se me va Tranquila que yo la agarro. Del piso no pasa. Miren, entonces, se dañó el músculo recto lateral del ojo. ¿Quién quedó funcionando? El recto medial. ¿A dónde se va el ojo? Hacia adentro. Porque el recto medial queda acá. ¿Sí? Entonces el ojo, mire para dónde se fue. Hacia adentro de la órbita. Estrabismo convergente. ¿Sí? Estrabismo convergente. Ahora su merced no haga nada, su merced ale. ¿Para dónde se fue la boca o para dónde se fue el globo ocular? Para la parte lateral o externa. Estrabismo. El músculo recto interno, el músculo recto superior y el recto inferior y el oblicuo inferior, se dañó el tercer par craneal, no funcionan. Se dañó acá. ¿Sí? No funciona. ¿Quién queda funcionando? El sexto par craneal, que me inerva el recto lateral. Por eso el ojo se me va hacia afuera. O la boca se va hacia el otro lado. ¿Sí? Estrabismo divergente. ¿Sí? Ya se pueden sentar, gracias. Entonces, pregunto, a la luz de eso, que no sé si yo les día que hablamos del facial y todo eso también les explicaba. Ojo,
Un paciente me llega con un daño neurológico y la boca la tiene así torcida hacia el lado izquierdo. ¿Dónde está la lesión? ¿En dónde? Ay, tercer pacanal no es acá. ¿En qué lado está la lesión? En el recto. No, recto acá no hay recto, boca. El lado derecho. ¿Cómo? El lado derecho. ¿La lesión? ¿La lesión? Tiene la boca hacia el lado Izquierdo. izquierdo. Se dañó el derecho. Y entonces los músculos del lado izquierdo están trayendo la boca hacia allá. Jala por la- Se dañó el lado derecho. ¿Sí? Lo mismo que en el ojo. Si se raya, si se daña este ojo, este recto, entonces ¿para dónde se va el ojo? Ahí. ¿Listos? Bueno, muy bien. ¿Hay solución para eso, profe? Terapia física y de pronto mirar si hay para cirugía. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes por ahora. El globo ocular. ¿No cuestión? Profe, y ahí voluntariamente puede volver. O sea, mirar el ojo. Hay que hacerle ortóptica al paciente. Cuando el paciente tiene estrabismo, o sea, el ideal que es un paciente de 8, 10, 15, 20, 40 años que tenga estrabismo, no importa de cuál, ¿para qué le vamos a hacer ortóptica? Si ya no funciona. Funciona de niño. Entonces al niño hay que estarlo observando los primeros, digamos, el primer año de edad. Si vemos que el niño mete un ojito, ¿sí? Entonces se le hace ortóptica. Entonces, ¿qué consiste? Se le tapa el ojo sano y se le pone a hacer ejercicios. Si el ojo se me va para adentro, le pongo a hacer ejercicios que lleve el ojo para afuera. Y ahí va mejorando. Puede ser que la recuperación sea 100% o puede ser que quede con alguna limitación. ¿Sí? Bueno, preguntas. Profe, ¿existe cirugía para cambiar el iris como color de... ¿El iris no? No, para cambiar el iris no. ¿Lentes de contacto? Nada más. Bueno. Esos lentes de contacto son sanos, profe, digamos, ¿Cómo? los lentes de contacto de colorcito no tienen algún acontecimiento secundario, por decirlo así. Pues es un cuerpo extraño, ¿no? El lente de contacto es un cuerpo extraño y puede inflamar la córnea y todo eso. Hay pacientes que han hecho reacciones adversas a eso, han hecho alergias, úlceras corneales. ¿Sí? Bueno. Entonces, con esos lentes para la pupila Bueno, muy bien. Pasemos ahora a la otra estesia. Ah, perdón un momentico.